Para mí es un gusto darles la bienvenida a este evento en el que estaremos conversando sobre arbitraje, sobre derechos humanos y sobre paz. Me llena de entusiasmo verlos a todos aquí queriendo aprender más sobre este tema, así que muchas gracias por acompañarnos esta tarde. Quisiera empezar agradeciéndole a nuestros panelistas por estar aquí al día de hoy, por acompañarnos. Todos son excelentes y a los que vienen desde fuera de Costa Rica, bienvenidos a San José. También quisiera agradecerle a nuestros patrocinadores, DJ Arbitraje, Lexincorp y Wolters Kluwer por ayudarnos a que este evento sea posible. La dinámica del evento va a ser muy variada. Como saben, primero vamos a tener la proyección de la película The Quiet Triumph, How Arbitration Changed the World. Es la premiere de esa película en Costa Rica. Luego les van a hablar un poco más sobre esto. La doctora Annette Magnusson de la Cámara de Comercio de Estocolmo les va a explicar un poco sobre esta película y luego vamos a tener un conversatorio para que hagan todas las preguntas que quieran. Seguidamente tendremos una mesa redonda en la que vamos a abordar diferentes temas relacionados con arbitraje y derechos humanos. Y este abordaje lo vamos a hacer desde diferentes perspectivas, ya que tenemos panelistas que tienen experiencias muy variadas. Por último, tendremos una ponencia del Dr. Todd Weiler en la que nos hablará sobre la intersección de los derechos humanos y el arbitraje de inversión extranjera. Tenemos equipo de traducción para los que lo necesitan, no sé si lo vieron, está en esa mesa allá afuera o allá arriba, también pueden ir por el equipo. Y bueno, tenemos un programa muy ambicioso, así que sin más, los dejo con Alice Shackelford, quien es la representante residente de las Naciones Unidas en Costa Rica. Bienvenida, Alice. Bueno, buenas tardes a todas y todos, un placer de estar acá. Yo verdaderamente, primero quiero reconocer todos los patrocinadores, los organizadores de este importante espacio de diálogo, este importante espacio de intercambio. Estos espacios son siempre muy, muy relevantes y necesitamos más y más de esto. Yo no me voy a presentar como una experta en arbitraje, entonces voy a donar solo algunas palabras así inicial y agradezco a Herman Duarte por la amable invitación. El Sistema Naciones Unidas en Costa Rica, de la cual yo soy la coordinadora residente, está muy comprometido a trabajar con Costa Rica, con el país, no solo con los tres poderes del Estado, pero también con la sociedad civil, con la academia y otros, exactamente en avanzar en temas alrededor de desarrollo sostenible y de derechos humanos. Como ustedes saben, no hay desarrollo sostenible sin derechos humanos, son así críticos, son así indispensables y tenemos que poner siempre al centro de lo que hacemos siempre mujeres, hombres, niñas y niños, con sus diversidades, con sus particularidades. En este sentido, sabemos que estos son temas así importantes, así todavía muy críticos, también muy controversial al mismo tiempo, claramente, pero bueno, esta parte también del diálogo y del proceso democrático en este sentido. No sé cuántos de ustedes han escuchado hablar de la Agenda 2030 y del Objetivo de Desarrollo Sostenible, pero esta es la nueva agenda que los 193 países del mundo han aprobado en el 2015, que es prácticamente la visión y los resultados, en particular los objetivos que la comunidad internacional quiere lograr por el 2030. Son 17 objetivos de desarrollo sostenible, no voy a entrar en los detalles de esto, pero solo por mencionar la importancia de esta agenda también en el ámbito de los derechos humanos. No hay desarrollo sostenible sin derechos humanos. No podemos mirar al tema ambientales o de adaptación al cambio climático sin mirar los temas de desarrollo de derechos humanos. No podemos mirar igualdad de género sin derechos humanos y también la importancia también de la correlación y de la multidimensionalidad entre estas varias áreas. Entonces, un enfoque muy fuerte. Y en este sentido, cuando hablamos de desarrollo sostenible, hablamos de paz social, hablamos de convivencia social, de la capacidad de las comunidades de encontrar manera de solucionar los conflictos que hay al interno de las comunidades y al interno y entre los países. Y como sabemos, la complejidad del mundo en el 2018 y lo que va a ser más complejo en los próximos años necesita más y más espacios
de encuentro, espacio de diálogo, espacio entonces de resolución de los conflictos. Los conflictos sociales van en aumento. Miramos, por ejemplo, a la problemática de los defensores ambientales, y cuando en esta región hemos visto muchos defensores ambientales también asesinados. Hace poco tiempo celebramos los 2 años del aniversario del asesino de Berta Cáceres, por ejemplo. Pero también miramos también a temas en la cotidianidad, en el trabajo y en la cotidianidad también en Costa Rica. No puedo no mencionar en temas de derechos humanos que solo en los últimos 8 días en Costa Rica hemos tenido 5 casos de femicidio. Y estos son temas que necesitan también respuesta, que necesitan también acciones fuertes. Pero lo que estoy diciendo es que el tema de conflictos sociales y el tema de divergencia al interno de la comunidad y entre los países va aumentando. Y por esto yo pienso que mecanismos como el arbitraje son necesarios para encontrar también diferentes maneras de resolucionar esto. Entonces, bueno, llegando solo repitiendo el mensaje que derechos humanos son críticos, como sabemos son indivisibles, universales, no se pueden elegir algunos y otros, y nos pueden ayudar verdaderamente como una visión también a mediano y largo plazo para identificar maneras para solucionar temas del día al día que hacen verdaderamente también las complicaciones y que hacen la convivencia social más difícil en este sentido. Entonces, verdaderamente, felicitar a todos ustedes por el interés en este tema y esperamos que podamos seguir trabajando verdaderamente en Costa Rica, en el mundo, alrededor de esta agenda así importante, y necesitamos en particular el rol de la academia en este sentido. Es un placer de estar aquí en LULACIT y de todos los estudiantes que están aquí, para construir verdaderamente, en el caso de Costa Rica, una Costa Rica mucho más inclusiva y respetuosa de los derechos humanos. Muchas gracias y que pasen unas buenas tardes. Para continuar, mi nombre es Germán Duarte, soy socio fundador de la firma H. Duarte Lex, y realmente para mí es un privilegio poder estar en este escenario, y sobre todo porque aquí tenemos también bastantes héroes silenciosos que han construido el andamiaje del arbitraje de Costa Rica. Yo quisiera que le diéramos un gran aplauso a Anabel León Feoli, que está acá, que fue magistrada por 13 años de Sala Primera y que ha sido gran artífice del arbitraje en Costa Rica y por ende de la región centroamericana. Realmente es un privilegio contar en nuestra audiencia también con una árbitra como Seti Bu Valverde, que además es magistrada del Tribunal Supremo de Elecciones, que está acá. La doctora Rosa María Aldelnur, que es magistrada suplente de Sala Cuarta, que también es árbitra de la prestigiosa institución SICA. También sé que está la licenciada del Centro de Arbitraje de la Cámara de Comercio de Costa Rica acá presente, o al menos inscrita, que le agradecemos también a firmas importantes en arbitraje de inversiones como Saborío, Vianey Saborío, que está acá. Muchísimas gracias que han venido y se han tomado el tiempo para conversar. Y querría pedirle a la doctora Annette Magnusson que pase adelante porque tenemos un periodo de preguntas y respuestas con ella sobre esta película. Miss Magnusson, y un aplauso para la doctora Magnusson también, por favor. Antes de comenzar y abrir el espacio realmente para que ustedes participen, please take a seat. Quería darle las gracias a nuestros patrocinadores, que sin esto no sería posible. Primero que nada, a mi coorganizadora, Karima Sauma, de SICA AmCham, que me ayudó a impulsar esto desde el año pasado, desde noviembre, que este evento lo hicimos en El Salvador también con mi firma, y que siempre se mostró totalmente en apoyo y echarme el brazo y decirme vamos con todo, vamos a hacer este evento para Costa Rica, para promover el arbitraje en región. Entonces yo quisiera que le diéramos un gran aplauso a Karima Sauma, que es también un referente de arbitraje en Latinoamérica. ULACIT, como siempre, en la vanguardia, en muchos eventos. Yo he hecho eventos
de Derechos Humanos con la CID y bueno, ahora un evento de arbitraje que es el otro área de especialidad. Yo tuve la fortuna de vivir en Suecia, donde escuché de la leyenda de Annette Magnusson y bueno, ahora tenemos el privilegio de tener a doña Annette Magnusson, que está atrás de ella unos patrocinadores muy importantes, DJ Arbitraje, que es una boutique de arbitraje y derecho, no, solamente de derecho arbitral, ¿verdad? En Costa Rica, liderada por Dialá Jiménez Figueres. Está representada en este momento por Valeria Garro, que le agradecemos también que está tomando notas para el reporte. También Lexincorp, que nos apoya, y Walters Kluwer, que aprovecho el espacio para hacer un anuncio de, tenemos una competencia de ensayos. Las personas interesadas en ganarse un libro que está coescrito por la doctora Magnusson pueden participar escribiendo un ensayo muy fácil y es un libro valorado creo que en $250 y bueno, se lo pueden ganar totalmente gratuito, solo tienen que mandar un ensayo, las bases del arbitraje, pues basta con verlas en la página de H. Bartelex, ahí están las bases del concurso y vamos a entregar esto en el próximo mes. Sin más preámbulo, pero quería también darle la bienvenida al árbitro más prominente de América Latina que está llegando, que es don Rodrigo Oriamuno, que es un pilar del arbitraje en Latinoamérica. Imposible no darle las gracias por todo el trabajo que él hace alrededor de la región. Doctora Magnusson, ¿cuál es la esencia del arbitraje después de estos viajes que usted tuvo? ¿Cuál es la esencia real del arbitraje? Thank you very much, Herman, for the introduction. I must say this first, and thank you for the invitation to be here today, and thank you for the sponsors to make it possible to have this viewing. It's really a privilege to be able to do this, to talk about the importance of international arbitration. When we produced this film, we had one date in mind, and that was the premiere of the film in Stockholm, and sort of everything was geared up towards that. And we really, everything after that was sort of a blank in my mind because there was so much energy put into actually having the film produced and the premiere taking place. And I must say I'm a bit overwhelmed by the response that we have received after, so that we are now touring the world and sort of showing the film and having the opportunity to have conversations on the essence of arbitration. And I think really what I think the essence of arbitration and what we're trying to show here is that it really demonstrates the constructive power of mankind. So we have it in ourselves to think constructively when we have a conflict. And if you think about the Cold War, even during those times where there was so much conflict when you were talking about politics or economics or the way you organized your society, the countries within each side of the Cold War were extremely different. And still, in that context, they were able to sit down and agree what is a neutral dispute resolution, what is a equal treatment of the parties, what is a fair procedure. This is how we will do this, and we will respect the outcome. And I think that in itself sends a very, very strong message of what we can do together. And that's why we thought it was important to tell this story. Yo tengo otra pregunta antes de abrir espacio para que también puedan participar. ¿Cómo considera usted, doctora Magnusson, que el arbitraje promueve el rule of law, el Estado de Derecho? So we know that for the rule of law, you need to have predictability and you need to have reliability. And dispute resolution is an important piece of that puzzle. So if you can trust a system with predictable rules for how conflicts, how disputes should be resolved, that in itself sends a strong message on the power of the rule of law, in combination with the fact that the courts will respect the outcome of the dispute resolution procedure. So, and that in itself, I think, is a very strong message from international arbitration, and the fact that the New York Convention is one of the most successful international instruments for international law that we have seen ever,
given how many countries that have ratified it and how many countries that respect it. And that, I think, also contributes very much to the rule of law in itself. No sé si alguien de la audiencia quisiera agregar algunas palabras, don Rodrigo Oriamuno, o doña Anabel León Feoli, o algún otro miembro del, quien quiera. Muy buenas tardes. En primer lugar les digo que totalmente inesperado el recibimiento, que le agradezco mucho y un poco exagerado, así que no le hagan mucho caso. Pero sí les quiero decir que estoy impresionado de ver la cantidad de gente que se ha reunido hoy aquí. El acto, por supuesto, es un acto de una enorme trascendencia, pero creo que la presencia de ustedes subraya una cosa que se nos ha ido poniendo de manifiesto en todo Costa Rica, es el aumento del interés en la institución del arbitraje. Cada vez que uno va a un foro, cada vez que uno asiste a una conferencia, es más la cantidad de gente que está presente ahí y que realmente muestran un interés vívido, no solamente por la práctica del arbitraje en sí, sino también por el estudio de la institución del arbitraje. La presencia de ustedes hoy aquí, pues, de nuevo subraya ese hecho. Yo felicito a los organizadores de este acto porque realmente me parece que es una forma de promover el estudio sistemático de esta institución y creo que están haciendo una gran contribución, porque hay un gran interés, como les decía, por el arbitraje, pero ahora lo que tenemos que hacer es un paso más para que Costa Rica realmente sea una potencia en materia de arbitraje, es formar buenos árbitros. Hay una frase famosa que dicen que un proceso arbitral es tan bueno como sea la calidad de sus árbitros. Hay una proporción, una relación directa entre la calidad del arbitraje y la calidad de los árbitros. Si nosotros queremos llegar a ser una sede de arbitrajes, tenemos que fortalecer las instituciones, pero tenemos que irnos capacitando cada vez más para tener mejores árbitros. Yo estoy convencido que con el interés que veo de los jóvenes y de algunos que ya no son tantos, como un colega Roberto Leiva que está aquí, que ya no lo ponemos entre los chiquillos, pero sí gente que está interesada en la institución del arbitraje. Perdónenme, pensé llegar a tiempo, pero me perdí en los vericuetos de la universidad, entonces les agradezco mucho la cálida recepción y les deseo muchos éxitos en el resto de esta actividad. Bueno, buenas tardes. Gracias, don Rodrigo. Don Rodrigo y yo coincidimos y entonces está su conocimiento sobre el arbitraje, que yo siempre le digo que a mí me toca hablar de primera porque si él me roba lo que yo voy a decir me deja muda, pero en esta ocasión fue al revés. Entonces por eso él me cedía, además de su caballerosidad, el micrófono. Agradezco mucho la invitación cursada, es un evento de gran trascendencia. Estamos acostumbrados a relacionarnos con el arbitraje, con materia patrimonial, con un arbitraje relacionado con temas comerciales que nos permite solucionar situaciones y controversias de carácter fundamentalmente comercial con la celeridad que impone la tecnología, las nuevas relaciones y el mundo empresarial. Entonces, ver una película que nos trasciende y que nos transporta a un arbitraje distinto y que nos posiciona en un arbitraje desde una óptica de derechos humanos,
creo que es una ventana nueva al arbitraje y si no tan nueva, por lo menos es un llamado a abrir esa ventana y saber que el arbitraje vino para quedarse, pero para trascender también la materia comercial, la materia en la que fundamentalmente hemos estado acostumbrados partiendo de que es materia disponible. Entonces, ver estos héroes silenciosos, estas tareas más allá de lo que hasta ahora hemos visto, la verdad que es un aprendizaje como el que tenemos todos los días. Contarles en relación a la sala que efectivamente la sala tiene conciencia de que el arbitraje es un medio alterno de solución de conflictos, donde una de sus características es la celeridad y que por tanto la sala asume un compromiso con el país de que los procesos arbitrales en la sala en tesis de principio duran mucho menos que un proceso ordinario, porque no tendría sentido el esfuerzo que se hace para buscar una solución alterna, célere y especializada, si luego vamos a tener un cuello de botella que se llama la justicia ordinaria. Entonces, abogar por esa independencia del arbitraje, abogar por árbitros especializados y abogar por la legitimidad y la confianza, creo que es un reto que hemos asumido y que desde luego les toca seguir a las nuevas generaciones que están aquí. Muchas gracias. A las pruebas me remito, el ex vicepresidente de la República, don Rodrigo Ureamuno, ustedes lo pueden poner en Google y van a llegar a Chambers y Partners y lo van a ver en las bandas número 1 del mundo, de todo el mundo, de los mejores árbitros. Así que realmente es un privilegio que se haya referido en este evento, que sin duda alguna es trascendente porque es el primer evento en 100 años de la Cámara de Comercio de Estocolmo en Costa Rica. No será el último. Es una promesa de H. Bartelex, que es una firma comprometida en promover el Estado de Derecho, promover el arbitraje como un mecanismo de resolución de conflictos. ¿Por qué? Porque la resolución de conflictos libera la presión social de las sociedades. ¿Y por qué nos interesa eso? Porque en las sociedades donde hay menos presión social, las cosas funcionan mejor, el Estado de Derecho funciona mejor. Y cuando hay Estado de Derecho, los derechos humanos se promueven. Por eso es que tenemos esa doble misión, arbitraje y derechos humanos. Y vamos a cerrar este panel con una última pregunta de la audiencia que, si fuera posible, de algún estudiante de ULACIT sería muy valioso, para luego abrir el panel o la discusión que va a liderar mi coorganizadora, doña Karima Sauma, directora del Centro de SICA AmCham. Así que, por favor, algún estudiante de ULACIT o tal vez algún presidente de la Asociación Costarricense de Derecho Internacional que esté por acá, que quiera hacer alguna pregunta para doña Net. No soy estudiante de ULACIT, pero bueno, ya hace rato quería hacer un comentario. Me parece muy interesante la conexión que hacen en tema de arbitraje y derechos humanos. Costa Rica en el noviembre de 2015 declaró la paz como un derecho fundamental. Sin embargo, a partir del proceso de elecciones que tuvimos recientemente, tengo la sensación de que la sociedad costarricense se ha polarizado y me parece que todos los que estamos aquí empezamos a escuchar de arbitraje y de solución pacífica de disputas, tal vez en la universidad o tal vez a un nivel postuniversitario. Yo pienso que este tema de la paz como un derecho fundamental debe incentivarse desde primaria, desde que los niños están empezando a recibir sus primeras letras, sus primeras formaciones, y que insertar en ellos desde una temprana edad este chip de resolución pacífica de disputas. Todos somos testigos de lo que está pasando en la sociedad costarricense, máxime con el tema del muchachito este del Liceo de Costa Rica,
que eso yo creo que nos ha impactado a todos como sociedad. Y nosotros, los costarricenses, presumimos que somos la Suiza de América, ¿verdad? Y tenemos situaciones que las tapamos y las metemos debajo de la alfombra. Entonces yo creo que desde una óptica de crear un poco de conciencia en cuál es nuestro trabajo, todos los que estamos involucrados en estos temas de RAC, es ir formando en los jóvenes, en los niños, esta conciencia de paz social, porque ya está declarado como un derecho humano fundamental. Ese era mi comentario. Muchas gracias. Muchas gracias al licenciado que coordina la comisión RAC del Colegio de Abogados, si no me equivoco. Bueno, quisiera entonces darle las gracias a la doctora Magnusson y también darle las gracias a mi equipo, Riley Hernández y Beatriz Herrera, Nacho Bartelex, que me han ayudado a estar más tranquilo hoy, ¿verdad?, en la organización de este evento y en filing que hicimos hoy en Sala Constitucional de un tema de derechos humanos, que es otro tema aparte. Así que gracias, doctora Magnusson. Por favor, se queda en este panel porque usted sigue en el panel y le pedimos que Karima Sauma, Adriana González y el señor Eduardo Pérez que pasen adelante, por favor, para el siguiente panel, que van a discutir sobre arbitraje y derechos humanos a profundidad, y cerramos luego con Todd Weiler, que nos va a dar una charla sobre la intersección entre derechos humanos, entre arbitraje de inversiones y cuando hay situaciones de derechos humanos que trascienden como aspectos, digamos, por ejemplo, del medio ambiente. Entonces, Karima, por favor. ¿Sí? Gracias. Bueno, buenas tardes de nuevo. En este panel vamos a tener una conversación, como les decía, sobre derechos humanos y arbitraje, pero desde la perspectiva de estos expertos. Yo les voy a ir haciendo preguntas a cada uno y cada uno va a ir contestando, pero por favor siéntanse en libertad de meter la cuchara en el de cada uno. La idea es que tengamos una conversación muy dinámica y al final vamos a tener una parte para preguntas, así que todas las preguntas que tengan las vamos a ver al final. Le voy a preguntar al panelista en el idioma en que va a contestar, así que para los que necesiten equipos, ya saben, aquí está afuera, por favor. Let's begin talking about commercial arbitration. How do you see human rights issues and commercial arbitration intertwining, or what is the relationship? So thank you. So at the SSC, as you rightly allude to, we have mostly commercial arbitration cases, although we see a fair number of investment arbitration cases. And I think, of course, when it comes to human rights issue in commercial arbitration, we still have some ways to go. I think there is certainly room there to include human rights issue to an increasing extent, but we probably need to figure out specific mechanisms on how to do that. If you would sort of compare with investment arbitration, you would in that scene you would have a wider audience per se in the investment arbitration cases. If you are looking at the whole content of public international law. Whereas in a commercial arbitration case, you have those parties involved, and that's sort of it. But there are initiatives right now where it's being explored how we can find a mechanism whereby, for example, business would agree to have any disputes related between business under human rights regulations be decided by arbitration. So that would be sort of a mechanism by which business would contract into resolving potential conflicts under human rights
regulations into arbitration. For example, in their supply agreements with their undersupplier, or as a general code versus their customers. So there could be either between company versus company, or it could be consumer versus company, or individual versus company. This is not something we have yet, but there are discussions going on, and I think when it comes to commercial arbitration, that's probably where we have it for going forward. The challenge or the threshold, I think there being, how do you get the arbitration agreement, right? That's sort of what you need to figure out. And here, I think the most important element probably will be an element that is relevant in the entire international law arena, and that's peer pressure. You need peer pressure among companies that they think it's in their interest to actually enter into some sort of a system like this. So I think that's probably where we can expect to see some development going forward. Okay, so we're still in the initial stages, but in your experience, have you seen many cases involving human rights issues, or not so many cases, or there's a lot of work to do? What do you think about that? So in the commercial cases, very little, if anything at all, I must say. Okay. In our investment arbitration caseload, there are cases where actually the human rights aspect could be brought into the reasoning of the tribunal. Okay. So we have seen that. It's not very common, but that's where we see it, if we see the human rights issue in our caseload. Okay, thank you. Entonces, Adriana, y bueno, no introduje a Anet porque creo que ya todos saben quién es Anet. Les voy a introducir a nuestros otros dos panelistas. Adriana González es la coordinadora del equipo de solución de controversias del Ministerio de Comercio Exterior. Entonces, ella está a cargo de todos los arbitrajes de inversión en contra de Costa Rica. Y Eduard Pérez es abogado de la Corte Interamericana de Derechos Humanos aquí en San José. Así que, como ven, tenemos perspectivas muy diferentes y con experiencias muy distintas e interesantes. Adriana, ¿qué relación existe entonces entre derechos humanos y arbitraje de inversión? Si ahora entramos en este mundo de arbitraje de inversión, ¿y de qué forma se ha manifestado esta relación en la práctica? Creo que ya, sí. Muchas gracias, Karima. Tal vez la respuesta inmediata es sí, existe una relación entre el arbitraje de inversión y los derechos humanos. Tal vez sí quisiera aclarar que el arbitraje de inversión no es un tratado de derechos humanos, y el objetivo del arbitraje de inversión es algo muy diferente al objetivo que se busca en derechos humanos. Como ustedes saben, el arbitraje de inversión es un mecanismo que se creó con el objetivo de brindar seguridad jurídica de alguna manera al inversionista cuando sienta que sus derechos están siendo vulnerados frente a los estados. Por otra parte, los derechos humanos tienen su mecanismo propio de jurisdicción en el cual pueden solicitar cuando hay violaciones y pueden ser restituidos. En este ámbito sí existen, debo decir, puntos de encuentro donde los derechos humanos y el arbitraje de inversión se encuentran. Y bueno, aquí quisiera referirme, porque esto es algo muy amplio, a dos niveles. Uno es cómo los derechos humanos se han incorporado en el arbitraje de inversión en temas de fondo del proceso de arbitraje, pero también cómo se ha incorporado en el procedimiento. En temas de fondo, pues se ha abordado desde muchas perspectivas, y aquí pues hay muchos expertos en la materia. Hablo de expropiación directa, expropiación indirecta, hablo de expectativas legítimas. Voy a referirme tal vez a uno de los temas que desde la perspectiva de los estados ha sido más interesante, y es el tema de expropiación indirecta. Como ustedes saben, el tema de expropiación indirecta es cuando los actos o omisiones del Estado producen un efecto expropiatorio sin que medie un acto formal de expropiación. Esto es una figura que es muy común en el arbitraje internacional y ha sido muy compleja identificar su definición. Algo que quiero llamar la atención acá es que ha habido muchos tribunales arbitrajes de inversión
que han basado sus fallos en tribunales de las Cortes de Derechos Humanos. Por ejemplo, quería hacer una cita, si me permiten, una cita concreta. El caso Lauder, que voy a citar, contra República Checa, en el que el demandante le reclamó que el Estado checo había tomado medidas que en consecuencia generaron una expropiación indirecta, y el tribunal en su resolución se basó en un fallo justamente de la Corte Europea de Derechos Humanos, en el que indicó que una gran variedad, abro comillas, de medidas estatales podían llevar a una expropiación indirecta, por lo que es importante analizar el concepto de manera individual en cada caso. Es decir, los tribunales arbitrales, lo que quiero decir acá es que los tribunales arbitrales de arbitraje y procedimientos de inversión utilizan fallos de Cortes de Derechos Humanos para definir conceptos sustantivos del arbitraje de inversión. En este caso, se tomó la decisión de que fuera una identificación de expropiación indirecta caso por caso. Igual, por ejemplo, tenemos la experiencia del caso de Costa Rica, el caso Spence and Berkowitz contra Costa Rica, en el cual, por ejemplo, Estados Unidos también manifestó que la definición de expropiación indirecta es un tema muy complejo y que para su identificación es importante tener en cuenta pues, muchos factores, y por esa razón debe ser determinado caso por caso. Eso por un lado. Por otro lado, algo importante en materia de expropiación indirecta es que las acciones que toma el Estado en muchas ocasiones van detrás protegidas de un interés público. Y un interés público que resguarda pues, aspectos de política regulatoria en muchas materias, y en muchas materias relacionadas con derechos humanos, por ejemplo, el medio ambiente, los derechos laborales, la salud pública, y bueno, en ese sentido es que hay una relación directa en el caso de expropiación con la potestad regulatoria que tienen los estados. El tema de la potestad regulatoria de los estados es algo que ha ido pues tomando una fuerza en los últimos años, y se ha tratado de visibilizar de forma más explícita en todos los acuerdos más recientes en materia de inversión. Y tal vez para referirme ya al tema concreto de la potestad regulatoria de los estados, es importante sí destacar que, si bien es cierto, la soberanía de los estados es algo inherente, valga la redundancia, a los estados, y que siempre ha estado ahí como un principio de derecho internacional muy importante, también es cierto que la evolución del arbitraje de inversión ha hecho necesario que esta potestad regulatoria se incorpore de manera cada vez más clara, más precisa, con un lenguaje pues más detallado. ¿Por qué? Bueno, con el objetivo de que se eviten interpretaciones imprecisas o confusas por parte de los tribunales arbitrales cuando se regula esta materia. Y eso, pues, desde la perspectiva de los estados ha sido un caso, un tema de bastante relevancia. Ha habido muchos casos ya de arbitraje de inversión. Tal vez uno de los más emblemáticos y más recientes son los casos de Philip Morris contra Australia y contra la República de Uruguay, en los cuales la empresa arguyó efectivamente que su inversión había sido expropiada por estos estados. En el caso de Australia, por ejemplo, lo que ocurrió es que Australia venía desde hace muchos años atrás desarrollando una política, y casi como un país pionero en el mundo, de protección a la salud pública, y parte de esta protección y esta política era pues una política antitabaco. Para ello emitió una ley en la cual prohibió que las cajetillas de los cigarrillos tuvieran sus marcas y sus logos tal cual venía ocurriendo, y ordena que todas las cajetillas de cigarro tienen que ser de un mismo color, y además tienen que tener una leyenda que proteja, que prevenga el tema del daño que podría causar el consumo de los cigarrillos. Como les decía, el inversionista alega que esto es contrario a sus derechos,
Y bueno, aquí uno de los argumentos del tribunal, que el tribunal muy interesante incluyó, es que los estados tienen esta potestad de definir su política pública en materia de salud pública. Y que además esto no fue un cambio de circunstancias de la noche a la mañana para el inversionista, en el tanto ya tenía Australia de hacía varios años de venir pues exponiendo que quería ser un país libre de tabaco para el 2020, me parece que era la fecha que lo señalaba. Entonces no es algo que haya tomado por sorpresa al inversionista, y así lo determinó el tribunal arbitral. Igualmente en el caso de Uruguay fue algo en el mismo sentido, donde se determina que bueno, hay una potestad regulatoria de establecer este tipo de políticas siempre y cuando la medida que el Estado, y esto es algo importante, no es siempre que el Estado va a hacer pues lo que se le venga en la gana, sino que la medida que imponga el Estado tiene que ser proporcional y no debe ser discriminatoria. Entonces son elementos que el tribunal pues también hace referencia en este caso. Esto pues quería referirme como un ejemplo de un estándar o una norma sustantiva de la parte de arbitraje en el cual hay una relación directa con derechos humanos. No sé cómo estamos de tiempo, pero también hay un elemento importante de derechos humanos en la parte procesal. Y aquí tal vez nada más voy a dejar planteado que en la parte procesal el arbitraje de inversión también ha dado garantía de derechos humanos, como a través de garantizar el acceso a la justicia a ambas partes, por ejemplo. En el tanto se incorporen normas de transparencia que permitan una serie de figuras y elementos que contribuyen a que se generen mayores mecanismos de rendición de cuentas. Por ejemplo, la figura del amicus, del amigo de la corte, es una figura, ¿verdad?, relativamente pues novedosa y desarrollada de algún tiempo para acá, más incorporada en el caso concreto de Costa Rica en nuestros acuerdos más recientes, y que vienen a fortalecer de alguna manera el acceso a la justicia, igual que ocurre con la publicidad de documentos, igual que ocurre con el tema de la publicidad de las audiencias, temas que hace algunas décadas eran tal vez impensables en el arbitraje de inversión. Hoy por hoy han ido pues reinventándose y evolucionando en aras pues de brindar mayor certeza jurídica para todas las partes. Entonces, no sé si me quedo hasta aquí y después amplío. Ok, muchas gracias. Súper interesante este tema y podemos seguir hablando sobre arbitraje de inversión. Edward, si nos podrías hablar sobre en cuáles casos es que los tratados bilaterales de inversión permiten que el derecho internacional de derechos humanos se incorpore como derecho aplicable. Sí, muchísimas gracias, Karima, y un placer, Anet, Adriana, para un honor poder acompañarles, y también aprovecho para darle muchas gracias a los organizadores del evento por participar. La pregunta que planteas es muy interesante porque es un tema que de momento es poco explorado, por lo menos poco visto en los laudos arbitrales en materia de inversión, extranjera. Los tratados bilaterales de inversión, que son los que regulan todo lo que está en torno a disculpa, aquí, ¿aló? ¿Sí? ¿Mejor? Gracias. Los tratados bilaterales de inversión prevén dentro de sus cláusulas las reglas de cuál va a ser el derecho aplicable para la resolución de una disputa específica que existe entre un Estado y el inversionista de otro Estado. Costa Rica es parte de poco más de 10 tratados bilaterales de inversión, probablemente me puedan corregir un poco más de 14. Gracias. Pero cada una de esos tratados bilaterales de inversión tiene reglas distintas en cuanto al derecho aplicable. De hecho, solamente para hacer referencia, el Tratado Bilateral de Inversión de Costa Rica con Canadá, por ejemplo, prevé una regla de derecho aplicable un poco más amplia, en la que se incorporan como reglas aplicables el propio tratado y las reglas del derecho internacional en general, y además las reglas aplicables relevantes del derecho interno de cada uno de los estados.
A eso, por ejemplo, distingue del tratado bilateral que existe entre Costa Rica y el Reino de España, por ejemplo, que está mucho más circunscrito en cuanto a cuál es la regla del derecho aplicable. De forma tal que difícilmente se puede dar una respuesta única a la pregunta que me hicieron. La respuesta va a depender mucho del tratado bilateral de inversión sobre el cual nosotros estemos hablando. ¿Por qué entonces? Y bueno, vale señalar, los tribunales arbitrales, principalmente CIADI, que es uno de los más relevantes para Costa Rica, ya que en casi todas las cláusulas de resolución de disputas internacionales se remite el caso ante el CIADI, los árbitros tienden a ser muy positivistas en cuanto a la interpretación del derecho aplicable. Estas son las normas que hay, estas son las que van a ser aplicadas. No se extiende mucho más que eso. Entonces, el estudio de cada tratado bilateral es muy relevante para identificar cuándo, qué norma puede aplicar. Y dentro de esa pregunta se incorporarían las normas del derecho internacional de los derechos humanos. En este tratado bilateral de inversión que mencioné, el de Costa Rica con Canadá, al incorporar, por ejemplo, reglas como las reglas aplicables dentro del derecho, como por parte del derecho internacional en general, se justificaría en alguna medida hablar de la aplicación del derecho internacional de los derechos humanos, por lo menos para la interpretación de las reglas propias del derecho que están establecidas en el Tratado Bilateral de Inversión. Es decir, las reglas aplicables a expropiación, como lo que mencionó previamente, en principio podrían ser interpretadas a la luz de las normas que regulan el derecho de propiedad, por ejemplo, o el debido proceso en el derecho internacional. No sé si me estoy explicando. Eso sería distinto si estuviésemos hablando de un tratado bilateral en el que solamente se disponga como regla aplicable las normas que están establecidas dentro de ese mismo tratado. En ese caso, al no abrir la regla de derecho aplicable a otras normas del derecho internacional, entonces difícilmente se podrían incorporar los razonamientos que vienen del derecho internacional de los derechos humanos a los razonamientos arbitrales. ¿Y por qué? Tan sencillo que es porque los estados, cuando manifestaron su consentimiento a esas reglas, lo excluyeron, no lo incorporaron de forma expresa dentro del tratado. De tal forma que sí se puede hablar de una incorporación del derecho internacional de los derechos humanos dentro de los laudos arbitrales, dentro de los procesos arbitrales, pero la interpretación y aplicación de forma directa por lo menos es clara únicamente en aquellos casos en los que el Tratado Bilateral de Inversión reconozca otras normas del derecho internacional como aplicables al caso en concreto. Una alternativa adicional que podríamos también abordarla luego es en aquellos casos, también como el Tratado Bilateral de Canadá con Costa Rica, en los que el derecho se incorpora como derecho aplicable las normas del derecho interno. Algo muy latinoamericano es que las constituciones nacionales prevén normas relacionadas a derechos fundamentales dentro de sus normas de derecho interno, lo que también podría abrir el espacio para que se discutan temas de derechos humanos, ya no desde la perspectiva del derecho internacional, sino desde la perspectiva del derecho nacional, dentro de los razonamientos de los tribunales arbitrales. Y con esto creo que habría respondido la pregunta. Muchas gracias. Muchas gracias. Entonces, siguiendo este tema, si nos pudieras ahondar un poco en el tema de las decisiones de las Cortes Internacionales sobre Derechos Humanos como parte de este derecho aplicable. Sí, las decisiones de los tribunales internacionales son todavía un paso más allá en cuanto a las dificultades en la aplicación. Y la otra duda que habría es en cuanto al carácter vinculante que tendrían esas decisiones para un tribunal arbitral. Tal como mencionó Adriana, sí, definitivamente las decisiones de otros tribunales internacionales pueden y incluso en algunas oportunidades tienden a ser utilizadas por los tribunales arbitrales en sus razonamientos. El derecho de propiedad es muy utilizado para analizar la expropiación, las garantías del debido proceso en los procesos correspondientes, las garantías de igualdad y no discriminación para asegurar que el trato entre inversionistas sea equitativo, siempre en el marco de lo que les mencionaba antes, de la regla del derecho aplicable correspondiente. La discusión de
de la discusión, bueno, en estos casos anteriores, los tribunales tienden a utilizarlos como carácter interpretativo de las normas que están previstas en el propio tratado bilateral. Pero hablar que el tribunal arbitral se encuentra vinculado a las decisiones de un tribunal internacional de derechos humanos es algo mucho más allá, muy, muy distinto, porque estamos hablando del carácter vinculante de otro tribunal internacional para un tribunal arbitral, lo cual, pues, no necesariamente suena algo lógico. Donde está la clave de esto se encontraría primero, tal como lo mencionamos, en la regla del derecho aplicable, porque hay veces que la regla del derecho aplicable facilita la incorporación directa y vinculante de las decisiones de los tribunales internacionales. Un caso hipotético sería un estado en el que se incorpore dentro de la regla de derecho aplicable que se puede aplicar normas del derecho interno de cada estado y que dentro de ese derecho interno de cada estado se prevean la posibilidad de aplicar, que dentro del derecho interno aplicable se consideren vinculantes las decisiones de tribunales internacionales de derechos humanos. En la región, el caso clásico de esto sería México, que su Corte Suprema de Justicia, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, interpretando el artículo 1 constitucional mexicano, entiende las decisiones de los tribunales internacionales de derechos humanos como incorporados y vinculantes dentro del derecho mexicano. Partiendo de esa regla y partiendo de un tratado bilateral internacional que prevea la posibilidad de incorporar el derecho interno, se justificaría entonces argumentar que una decisión de un tribunal internacional, en ese caso específico, con esas características muy concretas, podría considerarse vinculante para el tribunal arbitral. Claro, como se dan cuenta, son muchos supuestos que se tienen que cumplir, es una posibilidad muy difícil de que se dé, lo cual no deja por lo menos efectos de la academia, efectos de la discusión, de ser posible. Y entonces se podría plantear algo similar para futuras negociaciones en tratados bilaterales de inversión y demás, como puntos a tener en cuenta en qué medida se podría hablar de esta incorporación. ¿Y cómo sería eso importante? ¿Por qué eso es relevante? Sin ir muy lejos, hay casos de aquí de Costa Rica en los que están en discusión la inversión extranjera por parte de una empresa canadiense con relación a temas que tienen inversiones que tienen afectaciones en el medio ambiente y inversiones que tienen afectaciones sobre los derechos de pueblos indígenas. Hacer una consideración de esta naturaleza, interpretar las reglas sobre expropiación sin tener en cuenta los criterios en cuanto a los derechos de los pueblos indígenas o los desarrollos en materia de derecho ambiental, podría resultar contraproducente incluso para las consideraciones de orden público que pueda tener el propio Estado de Costa Rica. Y por esa razón, este mecanismo de la incorporación de las normas del derecho internacional de los derechos humanos, incluyendo las decisiones de la Corte, podría ser un mecanismo para facilitar la resolución de disputas de esta naturaleza desde una perspectiva de derechos humanos, que podría ser un punto muy interesante para fomentar un liderazgo consciente de Costa Rica en su participación en los procesos arbitrales internacionales. Ya, eso sería. Muchísimas gracias. Creo que eso es más que relevante para nuestra realidad actual. Siguiendo con el tema de arbitraje de inversión, Adriana, sabemos que el arbitraje de inversión tiene una serie de objetivos, o sea, su existencia tiene una razón de ser y diferentes causas, pero ¿cómo logra establecer un balance entre la promoción de la inversión y la tutela de los derechos humanos? Y si pudiéramos hablar un poco sobre el caso de Costa Rica, ¿cómo se han incorporado estas garantías en la normativa aplicable a arbitraje de inversión? Bien, esto ha sido todo un reto, creo yo, porque por un lado Costa Rica es un país donde desde hace más de 2 décadas tiene una fuerte política de atracción de inversión extranjera y fuerte y consistente a lo largo de más de 2 décadas. Por otro lado, no es ningún secreto que somos una fortaleza en el tema de derechos humanos también, ¿verdad?
Entonces, ¿cómo compatibilizar estos dos cuando estamos, sabemos que cada uno tiene su foro para ser discutidos cuando hay una violación de derechos humanos y bueno, pues cuando un inversionista siente que está siendo vulnerado su derecho o siente que se le está generando algún grado de inseguridad jurídica? Lo cierto es que, como decía el colega, estos temas se cruzan, estos temas tienen puntos de encuentro y bueno, ha sido pues interesante ver si en algunos casos, como se ha hecho referencia en tribunales arbitrales a cortes de derechos humanos, pero también como la evolución y a través de, creo yo, de muchas resoluciones de tribunales en los que ha habido diferentes interpretaciones, ha habido una evolución a precisar más y involucrar normativa más específica en los acuerdos de un tiempo para acá, y estoy hablando nuevamente de las últimas 2 décadas. Costa Rica, consciente de ambas cosas, que debe continuar atrayendo inversión extranjera directa y consciente de que debe proteger pues, los derechos humanos, ha generado un modelo de acuerdo que es el que se ha venido pues, trabajando de un tiempo para acá, en el cual se trata de precisar normas en esta línea. Y me refiero a un procedimiento de solución de controversias en los acuerdos que hemos negociado pues, mucho más detallado, que incorpore y garantice el acceso, que quede totalmente claro el acceso a la justicia para ambas partes, donde se incorporen normas de transparencia que permitan también a la ciudadanía ejercer algún control en un tema que por supuesto ha sido controversial, sobre todo cuando toca temáticas como el medio ambiente, que ha sido pues el tema en el caso de experiencia del país en la práctica. Y de esa manera pues también hemos incluido, por ejemplo, como mencionaba antes en el caso de expropiación indirecta, excepciones de manera que el Estado pueda ejercer y quede totalmente claro su potestad regulatoria en temas relacionados con algunos derechos humanos, como la salud, como materia regulatoria, como el medio ambiente, como derechos laborales. El TLC con Colombia es un buen ejemplo de esto, los invito a verlo, creo que por aquí tenía una cita, pero creo que es de las, sí, aquí la tengo a mano, dice el artículo 12.8 del capítulo de inversión del TLC con Colombia: las partes reconocen que es inapropiado promover la inversión mediante el debilitamiento o reducción de las protecciones contempladas en su legislación sobre salud, seguridad, materia ambiental y laboral nacional. Es decir, hemos venido, ¿verdad? Y ustedes lo pueden ver en los últimos acuerdos. Claro que ustedes se preguntarán qué hacemos con los acuerdos viejos. Bueno, los acuerdos viejos son los acuerdos viejos y es algo con lo que tenemos que de momento trabajar si se presenta un caso en esta línea, siempre un poco tratando de rescatar esta potestad de los estados. Y así es como hemos generado pues un balance, respondiendo a tu pregunta, ¿verdad?, entre ambas temáticas en esta área. Vamos a ver, el tema de transparencia, sí me gustaría referirme concretamente. Hemos tenido pues una experiencia que tal vez al inicio era un poco incierta. El CAFTA, hemos tenido 2 casos CAFTA. El CAFTA establece normas de transparencia bastante claras. Los escritos son públicos, por ejemplo, los principales escritos son públicos. Ustedes pueden ingresar a la página o del CIADI o del Ministerio de Comercio Exterior y ahí están nuestros escritos. Las audiencias son públicas. Y bueno, acá hicimos el ejercicio también de un poco de control ciudadano, de tener las audiencias durante una semana completa vía streaming, de manera que en el caso de Spence, por ejemplo, que era un caso relacionado con el Parque Nacional Marino Las Baulas, sabemos que la gente de la comunidad de Guanacaste podía ver la audiencia desde allá. Y no me deja mentir el colega que también participó en la audiencia del otro lado de la mesa, que fue algo que garantizó de alguna manera que la ciudadanía pudiera ver qué era el objeto de la controversia y lo que allí se estaba discutiendo. Entonces, creo que estos son pequeños elementos de alguna manera que van legitimando el mecanismo y contribuyendo con este balance que preguntabas. Muchas gracias. Annette,
So after hearing about the balance in investment arbitration, maybe we could go back and think about this in terms of commercial arbitration. And would you see commercial arbitration as being effective in acquiring this balance, or how do you see that on that side of it? So if you address human rights and arbitration, I suppose there could two main scenarios. You could either be a human rights issue or a human rights violation by, for example, a company, by a party, and sort of how would you educate that particular situation, right? Or you could have a dispute, for example, between an investor and a state, or between two parties where human rights is a third-party interest, more or less. So the factual basis for the dispute will have an effect on a third party, and that could raise a human rights issue. And I think this issue about the balance is very, very interesting and very important. I think probably, or my observation is that if we're looking at international law currently, that moving forward, I think it would be good to an increasing extent if we could try to cross the silos between different areas of international law. I think that would be for the benefit for all. And I think what this discussion that we have been seeing, in particular in investment arbitration recently, what should be the basis for the tribunal's decision making, right? So what other areas of international law should you be including? Should you bring in other areas of international law as you sort of try to define what is a public interest, what is a fair and equitable treatment, and sort of when you calibrate these definitions under the treaties, what areas of international law should you bring in? I think that's probably good that you have that discussion. And in having that discussion, I think you would find the balance between what weight should be given to the different silos, if you want to call it that, of international law. I think it is interesting that if you're looking at other areas where you also benefit from crossing the silos, if you look, for example, environmental issues or climate change, where, of course, you could see an element of human rights as well, where we have seen cases in the public domain where investment arbitration cases have been filed against governments, and one of the bases for the claim has been that the government has not fulfilled other international agreements that has had then, according to the investor, an effect on their investment. So I'm thinking about the case with the Canadian investor against the government of Barbados, where you saw that, where this was an investment in ecotourism. And it was argued that because a certain number of international environmental agreements had not been fulfilled, according to the investor, by the government, that contributed to the violation of the BIT. And one could imagine they could have other situations where you do a cross-reference like that between different areas of international law. When it comes to commercial arbitration, again, I mean, of course, you could have a commercial arbitration between an investor and a state that enter into a commercial agreement, and the substantive issues of that agreement could equally, as an investment arbitration, treaty-based investment arbitration, have an effect on a third party that would entail human rights issues. That could be a vision, although those numbers of those cases are probably quite small. So como producto de más de 100,000, dicen ellos, 100,000 demandas que verdaderos asesinos, violadores de monjas, de chiquitos, etcétera, presentarán en el momento que caiga esa resolución. La pregunta específica, tomando en cuenta que la conciliación es un derecho constitucional, 2 minutos antes de que se dicte esa sentencia, ¿será posible conciliarla? Eso es para vos. Las tiro rápido de una vez, tal vez para no ser muy largo. En el caso de Adriana, más bien visto al revés, el protocolo de San Salvador contempla como un derecho humano los derechos patrimoniales. Por ahí se van a venir una serie de casos específicos. And for you, Annette, once I was in a seminar in Washington, in Exit, and due to the delay that we are experiencing in awards on investment cases, I propose to try to adopt a rule that we have in Costa Rica here in commercial arbitration, which is that there is a term, usually 7 months after X point during the process, etc., for the arbitrators to give the award, okay? Otherwise,
is annul the process, and we arbitrators are liable. I was almost expelled. Don't you think that in reason to promote or recuperate what was the best advantage of arbitration, which is celerity, fastness, something like that should be adopted in investment arbitration? Thank you. Sí. Ok, seré muy breve con mi respuesta, teniendo en cuenta que por el lugar donde trabajo no debería profundizar mucho. Sí. Gracias. Hay precedentes de conciliaciones que se dan todavía, de casos en todas las etapas del proceso antes de la sentencia. Y eso en cualquier caso depende mucho de los términos en los que se den ese tipo de conciliaciones. Lo relevante es que la conciliación traiga consigo la reparación de las eventuales víctimas que se puedan determinar, y el concepto de reparación tiene que ser entendido de la forma amplia, en los términos del concepto de reparación integral que ha sido desarrollado por la propia Corte Interamericana. De tal forma que una eventual conciliación tendría que ser planteada en esos términos y negociada en su momento con el Estado. En cualquier caso, no hay ninguna razón para pensar que está prohibido conciliar en esta etapa del proceso. Eso es todo. Adriana. Solo. No, aquí, solo hay. Tenía problemas con el micrófono. Sí, el derecho de propiedad efectivamente es considerado como un derecho humano. Eso es un tema real. También es un tema real que el derecho de propiedad es uno de los temas más discutidos en el arbitraje de inversión, ¿verdad? Y bueno, aquí es justamente el punto donde se nos cruzan los temas. Ya este análisis ha sido bastante desarrollado a nivel de resoluciones en los cuales se discute en términos de expropiación, sea directa o indirecta, hasta dónde se ve un inversionista despojado de su propiedad, pero para ello se han desarrollado parámetros a través no solamente nuevamente de la normativa aplicable, sino también de las mismas resoluciones, ¿verdad?, que han servido como referencias importantes donde fijan estos límites de a dónde se considera que hay una violación o un despojo de esa propiedad y por ende constituye un incumplimiento a la luz del tratado concreto. Creo que lo mismo aplicaría para el tratado que usted menciona. So thank you for your question. So I agree that the time after the closing of the hearing until you have the award rendered by the tribunal should not be years, should not be that long. And I think that problem could occur also in commercial arbitration. It's not an exclusive problem for investment arbitration to the extent it occurs, but we see it in big commercial cases sometimes as well. I wish it was as simple as saying firmly you should have the award within this amount of time after the closing of the hearing. And if you don't do that, you will have sort of a draconian consequences, for example, for the tribunal. But we all know that that could be difficult in practice because sometimes it's not in the hands of the tribunal. Sometimes it's the parties that want to host post-hearing submissions and what have you. So each case is different. I think institutions such as ours and ICSID and others that do investment arbitration and these complex cases, we could try to find mechanisms to put pressure on the tribunals. So for example, at the SSC, we have lowered the fees to the tribunal if they asked for continuous postponement of rendering the award without what we deem is a valid reason, apart from them wanting to have a vacation, right? That is not a good reason to not deliver the award. So then the fees could go down. So we could work with a number of different tools, but we are in agreement, no, that should not take too long. And some cases, definitely, it has taken too long. Thank you. So we have, perdón, tenemos una pregunta más de don Roberto. Muchas gracias. La pregunta mía es para la doctora Annette Magnusson.
A mí me llamó mucho la atención en la película que vimos al principio de la actividad, la conexión entre arbitraje y la promoción de la paz, y el arbitraje como un método pacífico de solución de controversias. En la práctica, sin embargo, el arbitraje tiende a verse como un pariente muy cercano del litigio judicial. A mí me gustaría ver si la doctora Magnusson nos podría ofrecer algunas reflexiones sobre este tema, si el arbitraje puede considerarse como más conectado con el litigio, con un mecanismo contencioso, litigioso de solución de controversias, y desde ese punto de vista no más pacífico, por ejemplo, que el litigio, o si está más directamente relacionado con otros métodos alternativos, como la conciliación o incluso la negociación y el diálogo. ¿Qué reflexión podría ofrecernos al respecto con base en su experiencia y tal vez en la filosofía de la Cámara de Comercio de Estocolmo? Gracias. Thank you. That's an interesting question. So it's sort of like where to draw the line between what could be titled as a mediated solution and what is actually sort of an arbitration. A number of the arbitration, for example, featured in this book, Arbitrating for Peace, have actually, even if it's, for example, if it's a borderline dispute or for it's a dispute after an armed conflict and you have unresolved issues, you have actually applied the UNCITRAL arbitration rules in that context and made some adjustments. Whereas other cases, there is a fine line between is it the law or is it diplomacy that is at work here. I think what is interesting is that you actually have a situation where you are sort of arguing your case on each side. You have different positions where you cannot agree, but you can agree on a procedure for resolving the dispute. And you have some binding result that the parties beforehand agree to adhere to, even though they may not like the content of it. And I think that is sort of the power of it, that even at the governmental level, the sovereign state level, there are so many examples, and we have, I mean, the film is just very few, and the book, some more, but still quite few. If you look at what we have globally, so many examples where states have been very constructive and decided, yes, we have very different views on this, and they have argued their cases. So you could call it litigious, but again, in a very constructive manner, given that these are sovereign states. And I think also it's important to make the connection between commercial arbitration and peace, in the sense that, as the point we're trying to make in the film, where you have strong commercial links between countries, where you have strong trade relations, and international arbitration enables strong trade relations, you are less likely to go to arms towards one another. So the economic development in the world and international trade helps stabilize the world. And I think that sort of connect the dots between those three is important. And these are invisible things. So the rule of law, international arbitration, both as a promoter of international commerce and economic development, but also as a promoter of peace, where it actually achieves peace, where it means that a dispute did not happen, it's not very visible. We don't read about it in the paper. We read where things go wrong. We read about the war that happened. We read about the deals that did not go through. But where everything works fine, we never see it. So it's like the enforcement bar of a building, right? It has to be there, because otherwise the building will fall down. And that's what I think international arbitration is for the international system. I think these are perfect closing remarks for our panel. Bueno, hasta aquí llegamos nosotros. Por favor, un aplauso para nuestros panelistas. Y solo me dicen un anuncio de ULACIT, que para los estudiantes que quieran que la actividad les valga como sello verde, por favor registrarse con Diane en la entrada para que les valga. Eso seríamos todo, y los dejo con el doctor Todd Weiler. Todd.
en el cual el Tutwiler fue subcontratado por Vinson & Elkins en la firma en la que yo estaba trabajando. También fuimos contratados por Vinson & Elkins y nos tocó tener del otro lado a doña Adriana, porque demandamos a Costa Rica por unos asuntos relacionados con unos derechos de un inversionista, que no vamos a entrar en detalle, sino que vamos a entrar en detalle a la calidad de Tutwiler que conocí. Y me gustó mucho conocer a Todd porque tenemos en común que tenemos ADHD los dos, nos distraemos un montón, pero cuando nos concentramos somos sumamente efectivos. El doctor Weiler tiene 4 libros sobre derecho de inversión, está terminando su segundo doctorado en temas de historia y de historia de arbitraje de inversión. Su primer doctorado es sobre derecho. Es editor de Transnational Dispute Management, que es uno de los journals de arbitraje más importantes a nivel mundial. Y si usted revisa un poco el trabajo de Tutwiler, ustedes van a ver por qué razón tantos inversionistas lo siguen buscando a él. Es una autoridad en el tema de inversiones, en el derecho de inversión, y es realmente un gran gusto darle la bienvenida a mi amigo, que es un liberal clásico, como un progresista clásico, no me acuerdo cómo fue que se describió ahora en el almuerzo, porque me dio mucha risa, y que nos va a dar una charla sobre derechos humanos y derecho de las inversiones y esa intersección. Así que sin más preámbulo les pido que le demos un aplauso y una bienvenida al doctor Weiler. Well, I'm honored to speak to you today about human rights law and international investment law. It's a topic that's close to my heart because I really believe that these norms can be a valid and effective means of mitigating the individual's relationship with the state. Now, it seems to me that a sharp divide exists between these two areas of law, and I don't think it should exist. For example, I've seen many academic articles in which human rights have been juxtaposed against investment rights on a false premise that they're somehow incompatible with each other. Far from being incompatible, I regard them as actually siblings of public international law. I should mention that for the interpretation of this text, that I have shortened international investment law in my text to IIL, and my international human rights law to IHRL, and you'll hear the interpreter use that term rather than probably what I say, the long version of it. So I think at their root, both IIL and IRHL address the relationship between the sovereign state and the individual, recognizing the sovereignty of the individual as against the sovereignty of the state. Both of them remind us that sovereignty of the state is not boundless. It must be exercised in a manner that is consistent with the international principle of good faith and with specific legal rules. These rules can be found in custom and in treaty. Now, we characterize these rules as either international human rights law or international investment law, but doctrinally speaking, they're really founded on the same premises. Indeed, more than just sharing the same doctrinal basis, these two fields of law share the same historical roots. The substantive tenets of both of their expressions in natural law theories of justice developed in the 17th and 18th centuries. And it was only thanks to the rise and dominance of the state during the 19th century that these norms could not find earlier expression in the form of discrete legal rules. The rise of the state as the world's sole means of political organization was accompanied by technological changes which made it possible to delineate citizenship more comprehensively than ever before and to harden previously porous borders. In other words, it was in the 19th century that political authorities both obtained the interests and the ability to regulate citizenship, and that individuals were conceived as owing primary allegiance to a nation state. So the rise of the nation state was also accompanied by the emergence of a rigid legal doctrine known as positivism, which placed the state at the center of the discourse, based on rubrics of territorial sovereignty and sovereign equality. The conception of international community
which remains dominant today, made very little room for the right of individuals. The closest international legal order came to recognizing individual human rights or interests was in the fiction of diplomatic protection, in which certain harms caused to certain individual foreigners were conceived as harms against a home state, and therefore they were capable of espousal as claims vis-a-vis home and host states in a state-to-state proceeding. This is why the earliest conception of human rights in the positivist era, that is, of protections for the individual qua individual, or as the individual as a member of a group, can be found in the instruments of protection that served as precursors to the modern investment treaty. These were known as friendship, commerce, and navigation treaties. These instruments provide us with some of the earliest examples of human rights rules. They also contributed to the eventual absorption of these norms into customary international law through the jurisprudence of diplomatic protection. And I have a couple of examples for you. This comes from a treaty which was concluded in 1902 between Spain and the United States of America. If you look at the language of this treaty, you can see certain aspects which very much sound like human rights. They can very freely exercise the industry or their business without being subjected either to their persons or their property to any taxes, imposed conditions whatsoever that are more onerous than would be applied to citizens. Another example from the same treaty. Shall be entitled to exercise their rights of worship. Obviously, the right to religion is a very important human right. Shall have free access to the courts of each other. Again, another example of human rights in an old commercial treaty. And in a treaty which is only about 50, well, actually it's not 50, it'd be 70 years old now. Sorry, I'm aging in time, and so things get older as even though I think it's only 50 years old, that was when I was 30. So this treaty, the U.S.-Israel Friendship, Commerce, and Navigation Treaty, again, language. So dwellings, so that means the home. Dwellings, offices, warehouse, factories, basically anything that the national might own shall not be subject to unlawful entry or molestation. Property should not be taken without payment of just compensation. No discriminatory measures. Does this sound familiar to you, those of you who are familiar with human rights? The relative ubiquity of these kinds of treaty provisions and the jurisprudence that came from them would lead to the establishment of a consensus, at least among international lawyers and diplomats who represented exporting countries, that there was something that we might call a customary international law minimum standard of treatment of aliens. And so this minimum standard, which is articulated in countless numbers of treaty cases, provided a solid jurisprudential basis for the substantive norms of due process, which today we find ubiquitous in human rights treaties. In addition, one can see in such arbitrations the beginnings of mechanisms in which the rights of the rights of individuals or groups can be asserted vis-a-vis the state. One can also see in the significant deference that is always shown to states in cases involving this minimum standard, a precursor of the margin of appreciation, which is commonly applied in human rights treaty tribunals today. And yet another practice from the field of diplomatic protection that has found its way into human rights is the practice of a requirement to exhaust local remedies before beginning to proceed on an international plane. So above all, though, what one recognizes in the field of diplomatic protection as it evolved throughout the 19th and 20th centuries is an underlying tension between sovereign rights and duties, and the nascent idea that such duties could be founded on and serve as autonomous elements of international law. This was the tension expressed in the doctrines of Calvo and Drago, who rightly saw the practice of diplomatic protection in the 19th century and the very conception of a minimum standard of civilization as something equivalent to an imperial imposition upon Spanish and Portuguese-speaking countries,
which contradicted the principle of equality of states. It was the imperialist aspect of such practice that so negatively colored perceptions of diplomatic protection at the time and arguably its progeny, international investment law, today. I think, though, one can rightfully ask why the practice of human rights law escaped the same stigma. How can we complain about the restrictions on sovereignty that are found in Chapter 10 of the DR-CAFTA while simultaneously supporting similar impositions that are found in the Pact of San Jose? Is there really that much difference between Article 10.7 of the former and Article 21 sub 2 of the latter? Both demand compensation for the taking of property rights. The same could arguably be said for Article 10.5 of the DR-CAFTA and Article 7 to 9 of the American Convention on Human Rights, both of which guarantee fundamental rights of due process. I think the reason that human rights escaped the same stigma is because most people don't realize that human rights law is in some ways just as old as international investment law, if not older, and that it is the progeny of diplomatic protection. Most people only trace the history of international human rights to the immediate aftermath of Second World War, skipping over about 200 years of legal doctrine and jumping right into the 1948 Universal Declaration on Human Rights. In so doing, they neglect to note how the Universal Declaration was actually a disappointment to some of the founding fathers of modern human rights law, such as Hirsch-Lauder Pact, because it was a political rather than a binding legal document. Long forgotten today is the work of the great Cuban international jurist, Garcia Amador, who was the first International Law Commission rapporteur on responsibility of states. In the 1950s, he took up the torch of international lawyers like Lauder Pact, trying to give human rights law real teeth. And while Garcia Amador was ultimately unsuccessful, he made a bold attempt to update the law of diplomatic protection by universalizing it. His roster of fundamental rights included the right to liberty, life, and security of the person, the right to inviolability, I can't even write, I'm English speaking, I should be able to speak in English. The right to inviolability of one's own privacy, home and correspondence, the right to freedom of thought, conscience, and religion, the right to own property, the rights of access to court, a fair trial, and the presumption of innocence. Garcia Amador argued that all of these rights could be founded on international custom and should therefore be included in the ILC's codification exercise, which he was overseeing as rapporteur. Now, the genius of Garcia Amador's approach, and that which ultimately doomed his project to failure at the time, was to argue that if a state owed these duties to nationals of other states, it could hardly withhold them from its own nationals either. Now, had Garcia Amador been successful, I think it's quite possible we would have had a very different discussion today. So what can international law teach us about international human rights law today? And what can international human rights law tell us about investment law? Well, because I'm not an international human rights specialist, I'm not going to presume to answer the first question. I'm going to instead concentrate on the second question. I'm going to describe how we international investment arbitration specialists can make use of human rights law in our practice. And I see at least 10 opportunities, some of which are drawn from my own experience. And in this regard, I should thank Edward for presaging one of my topics, one of my suggestions, which was applicable law. I even was prepared to talk about the Canada-Costa Rica Treaty, given that I'm Canadian, as well as the CAFTA. Although I think that Edward might have been a little too skeptical as regards the weight of applicable law clauses. I think that you would find that both within the ICSID Convention itself and within the various treaties that apply, that it is possible to bring international human rights law in if you have willing tribunal members. And in that degree, sometimes it really matters on whom you pick as your arbitrators. But there are basically two ways that human rights law enters into the discussion. The one way is interpretation, and that's under Vienna Convention Article 31.3c. You probably don't have a copy of the Vienna Convention with you. Anybody? No? Nobody? But if you did have a copy of the Vienna Convention with you, you would see that applicable rules of international law can be used to interpret treaty provisions.
And then, of course, again, as Edward suggested, it may be possible, whether under international law or under the municipal law of a country, if it is named as applicable law in the instrument, it could also be a venue through which you can get human rights law into an investment treaty. Once you have got it in there, there are various things you could conceivably do with it. Some of the ideas I've expressed here are ideas that don't yet exist, and some of them are ideas that have been tried. But I think they're all perfectly legitimate ways to try. The most logical, straightforward one is substantive due process under the minimum standard. And there's actually 2 cases that I can refer you to in which some example of this has been attempted. These 2 cases both are great examples of it. Procedural matters, this is procedural matters, procedural, not procedure as a claim, but rather procedure as part of the procedure of the arbitration, is another place where you can see human rights law possibly being useful, edifying, essentially. The important thing to note is that when you have human rights law, you don't necessarily have to apply it directly. You could apply it simply by analogy. And analogy is a completely legitimate and, in fact, a bedrock means of interpreting international law. A 4th way, legitimate expectations. This is one that I tried twice that hasn't worked yet, but I hope it'll work in the future. So legitimate expectations are supposed to be informed by international law. In the Glamis Gold case, I represented an Indian tribe, the Quechan tribe, as a third-party intervener, and the land that was at issue in that case was my client's land. But the case involved whether or not the federal government of the United States would or would not let a Canadian company mine gold on that land. So it was rather annoying for my clients to be third-party interveners in a case that involved their land. But nonetheless, we attempted, and the tribunal does not appear to have listened to us, but we attempted to suggest that whatever legitimate expectations Glamis Gold might owe, they had to be limited by the international law that was applicable to native communities owning sovereign land. Unfortunately, the tribunal just did not take up our arguments, so we don't know what they thought of them. In Grand River Enterprises, it's also an Indian case. I represented the claimants in that case, who were First Nations, as we call them in Canada. Again, we attempted to argue that certain rights that our claimants held as Indigenous peoples should be considered as part of the rights that are applicable in the minimum standard cases. 5 more examples. I don't know of any cases where umbrella or MFN clauses have been used, and I think that it may be that this audience doesn't know what umbrella clauses are. Given the constraints of time, you're going to have to just take that as a mystery. But trust me, it's possible. Another area which I think was mooted in the previous panel was the possibility of either as justification or defense. It may be that the state is able to raise a human rights obligation as an explanation for why it behaved in the way it did. That one I also don't know of any specific examples, but there's no reason why it couldn't be done, and I suspect it probably already has been done. As you can see again, there's in a similar related theory, there's actually a case that I can refer you to where it has come up in an admissibility objection. And then this one here in nationality, this one's an interesting one. It's a case I'm doing right now against Egypt. And one of the arguments that we have to make, the Egyptian government is saying that my clients are actually Egyptian Americans, not just Americans. And our evidence is that they won't let them become just American, that the Egyptian government is holding on to them as Egyptians because it doesn't want to have to pay them money in an ICSID proceeding. Because in the ICSID, you cannot be a dual national and bring a claim. So it is forcing its citizenship upon unwilling recipients. So we have argued a lot of human rights law in the jurisdictional phase of this case, which is still ongoing. And then finally, of course, there's legitimate expectations.
And there we have an example of cases. There's a series of cases that arise out of the Yukos case. I won't go into detail about them, but suffice it to say that there's a lot of ways in which human rights could very conceivably be relevant in an investor-state arbitration. I'd be interested to hear from the human rights experts whether or not the same might somehow be true in the other way around, aside from expropriation, which is the obvious one. And even though the blue screen has gone there, I have a few more words to tell you. So, but don't worry, there's only about 3 paragraphs. None of this is to say that I foresee a future in which international human rights law and international investment law are going to merge into a single subfield of practice. I don't think they are. I think they remain structurally distinct, not in the least because international investment law remains tethered to nationality as a qualification for protection, whereas international human rights law is universal in its application. Now, politically, although the road has been far more arduous, it seems to me that the leading institutions of the international human rights law regime, such as the Inter-American Court, exist on an actually more stable multilateral footing than any of the international investment law regimes do today. One need only consider the rumored potential demise of investor-state arbitration in the ongoing NAFTA talks to recognize how ephemeral such institutions may prove to be. The rumor, in case you aren't familiar with it, was that there might still be an investment chapter, but there would not be any effective means of individualized dispute settlement. Indeed, it may well be that it's because of the relative lack of teeth, which has so frustrated human rights lawyers over the years, that it is in a better position in the long run to weather the populist and statist storms through which world society occasionally passes and is seeming to pass today. In 20 years' time, therefore, we may be speaking about a shooting star that was international investment law, but we would still no doubt have international human rights law with us, its limitations and all. Thank you very much for your attention, and I'm looking forward to any questions or comments you might have. Thank you. So my name is Edgar Mendez. Hi. Thank you for your presentation. And I had a question regarding what is called the crisis of investment arbitration. Investment arbitration was originally conceived to safeguard the rule of law and to protect the rights of the investor in front of the state. However, recently there has been talk about issues and concerns regarding matters such as transparency, impartiality, sovereignty, and the lack of a second instance, as well as inconsistent awards that have put the institution of investment arbitration in doubt. So many think that it will be, as you said, maybe a shooting star and that it will come to an end soon. What solution can you propose or would you think is possible or would be useful to resolve this problem? Well, it's interesting because I don't disagree with what you said. Although I am reminded of, probably before you were born, there was an album issued by a group called Supertramp, and the title of the album was Crisis, What Crisis? And I think it might be applicable here, because I'm not sure, and I think there's only like 2 people in the room who were born before Supertramp. I might have heard that group, but anyway. Showing my age again. I think that what's going on is much bigger than international investment law. I think it has to do with a societal wave which comes and goes from time to time, in which either we see more freedom vis-a-vis the state or we see a stronger state. And usually assertions of sovereignty
based on the appeals to the state are very common during this period. And I think we're entering into, or have entered into, one of those periods. So I think the primary concern about investor-state arbitration from its critics really comes down to ideology. And ideology is not going to change that quickly or that easily. I think that they are ideologically predisposed to dislike investor-state arbitration because it gives rights to individuals that they don't think should be had by those individuals. It is interesting that they don't seem to have a problem with that in the context of human rights or within the context of environmental rights, but they do when it comes to investor rights. I think that they're being inconsistent, that they're being logically inconsistent. I think that the arguments about inconsistency are invalid. I think that that's actually one of the hallmarks of any judicial system, that there will be some inconsistency. I think that the argument that there is some sort of arbitrator bias in favor of investors is an utter myth, which is proven false simply by looking at a tally of the scores. It turns out that more investors lose than win. And that's a pretty funny system if the investor apparently has a leg up on the competition because of that. One would wonder why they keep losing. So I think a lot of the arguments that are made that suggest that there may be a crisis, another example being transparency. I think transparency, in the 20 years that I've been doing this work, I think we've seen transparency emerge, evolve, and do just fine without the system falling apart. So I think that anybody who makes a transparency argument today simply is stuck in the past. I don't think that there's really that much problem with transparency today. So when you look at all of these examples of the so-called problems with arbitration, it turns out those really aren't the problems. Those are accusations. Those are bullets in the gun of somebody who is ideologically predisposed to dislike investment. What does one do about that? I think, well, one answer would be to wait till the ideology changes, and the other one would be wait and see if cooler heads prevail. It might be the same advice that we have to give ourselves when we think of Donald Trump. We just have to say, we'll just wait. He won't be around forever. Everything will calm down. Everything will be okay. And hopefully that might be the same thing with investor-state arbitration. Bueno, me corresponde hacer un rápido y breve cierre en relación al primer seminario de arbitraje y derechos humanos que hemos tenido este día, un evento organizado por el Centro Internacional de Conciliación y Arbitraje, CICA, a quien nuevamente les doy las gracias, con el apoyo de Young ITA. Este evento va a ser reportado y va a quedar una memoria de este evento, además de que está siendo grabado por el equipo de ULACIT. Gracias a Valeria Garro y a Raylen Hernández de H. Bartelex y Valeria de J. Arbitraje, que están tomando notas para hacer este informe. Si tienen algún comentario de mejoras, de quieren involucrarse en futuros eventos que vamos a estar realizando sobre esta materia, pueden contactarme sin ningún problema, y también si tienen comentarios sobre aspectos, porque vamos a hacer un press release, La República y Revista Firma también van a dar cobertura, y si quieren hacer comentarios para incluirlos en el press, pueden también hacérmelo llegar por medio de mi página web, por medio de la página web de la firma, H. Bartelex, o por medio directo a mi correo. Así que muchas gracias nuevamente DJ Arbitraje, Lexincorp, Wolters Kluwer y por supuesto ULACIT por recibirnos acá, y también gracias al doctor Annette Magnusson por volar desde Suecia. Sabemos que es un viaje muy cansado, ya mañana se va. Muchas gracias por venir acá nuevamente a Centroamérica, segundo evento que realizamos juntos, y también al doctor Todd Weiler por venir desde Londres, Canadá, no Londres, Inglaterra, y darnos esta pequeña clase. Así que muchas gracias también al público asistente, porque no hay conferencias en público. Así que gracias.